Vivimos en una época en la que la inseguridad ya no es algo lejano. Forma parte de nuestro día a día. Nunca sabes cuándo podrías presenciar un secuestro o convertirte en víctima, directa o indirectamente. Por eso, hoy les traigo algunas anécdotas que ustedes mismos me compartieron. Les pido una disculpa si los hice esperar. Una vez fui a Ixtapa con mi familia. Yo tenía como 8 años en ese momento. Aparte de que el viaje fue muy feo porque en la carretera de ida pararon al chofer del camión y nos empezaron a bajar, mi tío siempre ha dicho que no pasó nada más porque, según, vieron que había muchos niños chiquitos, primos y así, y que nada más nos dejaron ahí. Ya en Ixtapa estábamos haciendo como un recorrido, algo así, otra vez en el camión, y pasamos por un lugar que estaba medio escondido. Les juro que vimos una camioneta, creo que se les dice pickup, y tenían a una chavita acostada, como tipo amarrada con cinta, y un señor hablando por teléfono a un lado. Yo a esa edad creía que todo era muy fácil y les dije a mis tíos que si podíamos hacer algo, porque yo creía que todos mis tíos podían pelear con ese señor, cuando ni siquiera sabía que hay gente que trabaja para más gente. Mis tíos nos llevaron a comer para que los chiquitos nos distrajéramos y decían que seguramente estaban jugando y así, pero aún me genera tristeza la imagen de la chavita en la camioneta, despeinada, y pues te dabas una idea de la situación. Bueno, ahí te va mi historia. No sé si la quieras poner en anónimo, pero quiero salir. Recuerdo que me había despertado en la mañana y, como de costumbre, mi mamá me mandó a la tienda. Total, fui, y tenía que pasar por una calle un poco angosta, pero del tamaño perfecto para que quepan los carros. De camino a la tienda no vi nada, pero cuando iba de regreso a mi casa vi una camioneta, de esas como de las películas, creo que se llaman furgonetas, para que me entiendan, una niños, de color verde fuerte, con los vidrios polarizados. Cuando me acerqué a la par de la camioneta estacionada, vi que el conductor tenía su ventana baja. Cuando me vio, me dijo: "Oye, niño, ven, ven". Yo obviamente ya tenía el mal augurio de esas camionetas, por lo cual no me acerqué. Me dio tan mala espina que seguí caminando mientras el tipo seguía hablándome. Aunque parecía ser nada más un cabrón, casi estoy seguro de que había más en la parte de atrás. Al llegar a mi casa le dije a mi mamá, y si piensan que soy un cobarde por no afrontarlo solo, en ese entonces tenía nada más 13 o 14 años, no recuerdo, por lo cual no sabía qué hacer. Al decirle a mi mamá, salimos a ver a esa calle y ya no estaba la camioneta. No vimos por dónde se fue y ni siquiera sabía quién era el tipo. Cuando pasó eso, mi mamá ya no me dejaba salir solo, y por razones obvias. Sabrá Dios qué me querían hacer o por qué tanta insistencia del hombre en acercarme a él. Bueno, bro, esa es la historia. No está tan fea ni fue algo tan grave, pero en ese entonces sí lo sentí como que me querían privar de la libertad. Ojalá pueda salir en uno de tus vídeos. Saludos desde Apan, Hidalgo. Soy de Veracruz. En el año 2012 yo cursaba la primaria, creo que era tercer grado. El día 22 de agosto a un alumno lo privaron de la libertad al salir de la escuela. Su tío pasó por él en un vehículo y, al pasar por un camino de terracería rumbo a otra comunidad, fueron interceptados por otro vehículo que les bloqueó el paso y se llevaron al menor. Fue hasta el 28 de septiembre del mismo año que se encontraron los restos del menor. En octubre ya habían detenido a los responsables, ya que el tío del menor había reconocido a uno de los tipos por un tatuaje y a otro por su voz. La persona conocía a los que privaron de la libertad al menor, ya que habían sido compañeros en la secundaria. Hola, Curiel, espero que tomes esta anécdota para tu video, y hola a todos los del video. Soy del Estado de México, así que ya sabrán. En fin, fui a un Oxxo a hacer un depósito, pero pasó algo peculiar. Había una chica frente a mí y se veía muy preocupada. Igual hizo un depósito, pero muy cuidadosa, y se veía que quería llorar. En ese momento atendió una llamada y se escuchaban agresivos los tipos. Le dijeron que si ya había depositado y ella dijo que ya estaba en eso. En eso alcancé a escuchar: "Deposita rápido, hija de tu puta madre, o te juro que lo damos de baja". La chica, entre lágrimas, dijo que ya estaba en el Oxxo. La cajera y yo estábamos sintiendo empatía por ella, a tal punto que cuando depositó y finalizó la llamada, la cajera salió de la caja y la abrazó. Yo traté de consolarla, pero estaba muy preocupada y dijo que le daba miedo que desvivieran a su hermano. Realmente eso me deprimió, pero una vez salió la chica ya no supe nada de ella.
Hola, pana, ¿cómo estás? Hey, amigo, vengo de ver tu video de intentos de privación de la libertad y te quería contar algo que ocurrió en Venezuela. Como todo el mundo sabe, hace unos 6 o 7 años ocurrió una de las mayores crisis económicas en Venezuela y, como todo país tercermundista, la gente recurrió a la brujería con la esperanza de que el país mejorara, y así fue como empezaron a privar de la libertad a niños pequeños para sacrificarlos en rituales ocultistas. Recuerdo que me daba miedo salir de mi casa y no soltaba a mi madre para nada. Gracias a Dios, eso ya no lo hacen. Hola, no sé si harás otro video sobre intentos de privación de la libertad, pero si pasa, aquí dejo una historia. Soy de un pueblo algo pequeño. Hace unos años, cuando mi hermana mayor iba en la preparatoria local, llegó una chica nueva a estudiar ahí. Era muy callada y se veía que desconfiaba bastante de la gente. Mi hermana es muy sociable, por lo que se hizo muy amiga de esta chica, tanto que todos en mi familia la llegamos a conocer. Sin embargo, de ella no sabíamos nada de sus padres, solo que vivía en casa de unos familiares de ahí del pueblo. Finalmente, cuando la confianza con mi hermana se hizo muy grande, le contó que ella realmente venía de otro estado, que era de una familia con dinero e incluso que su madre era funcionaria del gobierno de su estado. El motivo por el que la habían mandado a mi pueblo fue porque la habían privado de la libertad con la intención de pedir rescate a sus padres. Ellos pagaron. Sin embargo, la mantuvieron cautiva durante una semana, donde, por lo que contó, la golpeaban y maltrataban mucho. Ella terminó los estudios de preparatoria aquí y vivió un año más hasta que volvió a su estado. Mi hermana sigue en contacto con ella y se encuentra bien. Ojalá se mantenga así. Por lo que recuerdo, era muy carismática y amable. No se merecía lo que vivió. Hola, Curiel, soy fan nuevo. Me gustan mucho tus vídeos y tu forma de editar. Tengo una historia que me gustaría ver en un video, aunque es algo larga. Pasó en noviembre de 2025. Fueron 2 intentos de privación de la libertad que me ocurrieron en un lapso de 2 semanas, en las cuales mi auto estaba siendo reparado, por lo que me movía de un lado a otro caminando o en Uber. Era un viernes a las 5 a.m. Mi novia tenía que ir al aeropuerto, pero no quería ir sola, por lo que me pidió que fuera con ella en el Uber al aeropuerto. Ella vive a 2 cuadras, así que se me hizo fácil caminar a las 3 a.m. a su casa. Al inicio solo vi una camioneta negra mientras cruzaba la calle, Toyota Siena, creo, de esas camionetas con puerta corrediza, pasar rápido y no le di importancia. Cuando estaba cruzando la calle, la camioneta empezó a acelerar hacia mí y, entre más se acercaba, más lento iba. La camioneta estaba casi a mi lado y vi que empezó a abrir la puerta. Me dio por alejarme lo más posible corriendo, pero lejos del cruce de calle. Me brinqué una barda hacia una colonia. No sé cómo sobreviví a eso. Después de 2 semanas, ya que había regresado mi novia, aún no tenía carro, ella me fue a dejar a mi casa y estaba justo una camioneta igual estacionada en media calle frente a mi casa, bloqueando el camino. No se movía, así que decidí esperar con ella a que se fuera. Esperamos unos 10 minutos y no se movió. Me dio mala espina, pero tenía que ir a casa por la hora. Me bajé y justo en ese momento la camioneta abrió las puertas y salieron 4 personas. Corrí a mi casa mientras mi novia les bloqueaba el paso con la camioneta. Después, mi novia aceleró ya que yo entré y se fue. Las personas volvieron a su camioneta y se quedaron ahí un buen rato. No llegó a nada, pero aún la veo pasar de vez en cuando. Muchas gracias, sigue así, hermano, vas con todo. Ojalá pueda salir en un video. Hola, si llegas a hacer otro video de experiencias con intentos de privación de la libertad, te dejo aquí mi experiencia. Yo tenía 9 años y mi hermana 6. Mi mamá nos llevó al parque a jugar para distraernos. Recuerdo que yo estaba en los columpios y mi hermana había bajado del tobogán cuando un hombre se le acercó. Le dijo que si quería caramelos, o sea, la típica que usan los desgraciados para privar de la libertad a niños. Mi hermana no le respondió, pero el hijo de puta le agarró el brazo con fuerza para llevársela arrastrando. Yo me levanté de los columpios y fui a jalarle el brazo a mi hermana para que el hombre no se la llevara. Me puse a gritar y el hombre se fue corriendo. No recuerdo dónde estaba mi mamá, solo recuerdo cómo las personas del parque se acercaban para preguntar qué había pasado y si estábamos bien. Después de ese día no me sentí seguro de ir a jugar a ese parque. Fue algo que no le deseo a nadie.
A veces, cuando toco ese tema con mi mamá, siento un nudo en la garganta por pensar qué habría pasado si yo no me hubiera levantado del columpio para ir donde mi hermana. Hola, Curiel. Vi tu video de privaciones de la libertad y quiero contarte un caso que sonó mucho. Soy del Estado de México y ya sabes que la inseguridad en algunos municipios está por los cielos. Por ahí del 2010 estuvo muy sonado el caso de una maestra. Se decía que había heredado una buena cantidad de dinero y terrenos porque era hija única, y que trabajaba de maestra por hobby, no por necesidad. Sí tenía un carro muy bueno y costoso. Yo iba en la secundaria, que está al lado de esa primaria, y todos conocíamos a esa maestra por los mismos rumores. Dejó de asistir y ya no la volvimos a ver. Mi mamá es muy sociable, así que le contaron algunas cosas que no sabemos a ciencia cierta, porque la directora nunca confirmó si eran verdad. Lo de la privación de la libertad sí lo afirmó. Según lo que se decía, una mañana, mientras ella sacaba su coche y sus dos hijos, que iban en otra primaria, le abrían el portón, unos sujetos se metieron por la cochera y los levantaron. Le pidieron rescate a su esposo y él terminó pagando. Pero también se comentaba que les había pasado la mano con uno de los niños y que lo terminaron desviviendo. Soltaron a la maestra y a su otro hijo y, supuestamente, se cambiaron de estado. Como digo, no sé si sea real o no eso último, porque lo de la privación de la libertad sí fue confirmado. Pero en su momento fue muy impactante. Hola. Hace poco te veo tocar el tema de las privaciones de la libertad y quiero contarte un suceso que viví. Hace aproximadamente una semana fui a una unidad deportiva que estaba bastante solitaria. Cuando iba llegando, vi pasar una camioneta negra tipo Suburban, con los vidrios polarizados al 100%. Me llamó la atención, pero no imaginé lo que iba a pasar después. Vi cómo se bajaron alrededor de 6 hombres y tomaron a un muchacho de unos 17 o 18 años para subirlo a la camioneta. Él gritó una o dos veces y, como yo estaba cerca al llegar, alcancé a escuchar que le dijeron: "Te va a ir peor si vuelves a gritar". Después de eso me fui a mi casa casi corriendo. Tenía el corazón muy acelerado y me costaba respirar. Debo aclarar que mi casa estaba a 1 o 2 kilómetros de distancia. Supongo que esos hombres eran de la maña. Pobre muchacho. Fue en Jalisco. Hola, Curiel, espero que te encuentres muy bien. Soy de Chile y cuando salía del colegio siempre, pero siempre, iba a dejar a mi mejor amigo a su casa para que su mamá me tuviera más confianza y lo dejara salir conmigo. Como te decía, mi amigo y yo íbamos saliendo de la escuela y nos dirigíamos hacia su casa. En un momento miré hacia atrás y vi a un viejo de aproximadamente 56 o 60 años que nos venía siguiendo. Yo le dije a mi amigo que en la siguiente vuelta de esquina nos fuéramos corriendo, y lo hicimos. Me quedé un rato viendo si aparecía el viejo y vi que se juntó con otros viejos de la misma edad. Eran como 4 o 5, no recuerdo bien. Buenas, Curiel. Me podés llamar crack, si querés. Te voy a contar algo que me pasó a los 4 o 5 años, o sea en 2015 o 2016. Por lo que mi madre me contó, después de un vuelo hacia Estados Unidos, ella me pidió que me quedara en un banco mientras buscaba las maletas. En eso, vino un señor a hablarme, que tenía entre 60 y 64 años, más o menos. Ese mismo señor me empezó a decir que tenía juguetes porque, según él, era dueño de una juguetería, pero que lo tenía que acompañar. Yo, sumiso, le hice caso, pero gracias a Dios una señora se dio cuenta y lo empezó a confrontar. El viejo se puso nervioso y se fue corriendo cuando llamaron a la policía. Al parecer, no era la primera vez que ese mismo sujeto intentaba eso con otros niños, porque se rumoreaba que había algunos casos de privación de la libertad, y no solo infantiles como pudo ser mi caso. Pensar en lo que me pudo haber hecho ese monstruo me pone a pensar que, si no hubiera sido por esa señora, me pudo pasar cualquier cosa. Sin más que decir, espero aparecer en el video. Saludos desde Argentina. Pondré un caso mío. Un día mi papá me preguntó si quería acompañarlo a unos 15 años y yo le dije que sí. Total, no tenía nada que hacer, pero era hasta Chimalhuacán y la verdad se me hizo muy pesado el camino. Cuando llegamos, mi papá se puso a ayudarle a la mamá de la quinceañera, ya que iban a preparar carnitas. En ese momento yo estaba con la chica del cumpleaños, pero ya estábamos realmente aburridas y me dijo que si la podía acompañar por su amiga.
Yo le contesté que sí, que no había problema, pero tenía que pedir permiso. Mi papá me dijo que sí, pero con cuidado, porque en esa zona casi no había gente y había puros drogadictos. Total, cuando nos íbamos le pregunté que hasta dónde era y me dijo que quedaba como a 20 minutos, lo cual se me hizo súper largo ya que yo no acostumbraba a salir sola. No le di importancia y estuvimos hablando todo el camino, pero cuando llegamos a la casa de su amiga nos hizo esperar porque todavía no estaba arreglada y porque su mamá no la quería dejar ir. Al final la señora aceptó. Cuando íbamos a mitad de camino, yo estaba bastante alerta porque un taxi iba pasando por una calle que teníamos al lado, pero no quise decir nada porque pensaba que era un malentendido. Cuando ya íbamos de bajada, las calles eran inclinadas hacia arriba, ¿me explico? El taxi iba justamente detrás de nosotras. Ahí fue cuando les dije que ese carro nos venía siguiendo. Ellas se espantaron y comenzaron a correr. Yo les dije que ellas fueran adelante, ya que llevaban vestidos y podían tropezar. Mientras corríamos, el mismo taxi iba tras nosotras y yo estaba cada vez más asustada. Justamente cuando dimos la vuelta para entrar a la calle donde estaban haciendo la fiesta, había unos hombres de más o menos 20 años. Unos estaban tomando y otros fumando. Yo les dije a mis amigas que le echaran más ganas porque esos tampoco me daban buena espina. Cuando finalmente llegamos, decidimos no contar nada ya que nos iban a castigar. Aproximadamente nos tardamos una hora. Hola, Curiel. En mi barrio hubo un incidente. Un día vimos una camioneta negra saliendo del garaje de la casa de un vecino. Tiempo después, investigando en los medios locales de la zona, vi una noticia que informaba que habían encontrado un cadáver cerca de mi barrio. Días después noté que los vecinos de enfrente no prendían las luces desde hacía una semana. Me enteré de que los habían privado de la libertad y ya no daba más mentalmente. Una noche, muy tarde, tocaron la puerta hasta que la tumbaron. Logramos escondernos a tiempo en un lugar seguro de la casa y, para nuestra suerte, solo se llevaron algunas pertenencias. Pero ese hecho me marcó, y peor aún cuando esto pasó en toda la ciudad durante un año intenso. El día que me enteré quiénes eran, supe que no los conocía nadie, pero eran de mi cuadra. Y sí, todo acabó mal, porque se encontraron muchos muertos en el barrio, que quedó completamente vacío. Ya que estoy, dejo mi anécdota. Era chiquito, creo que tenía 4 años, y había salido de un turno con la dentista. Me acompañaba mi madre. Cuando íbamos hacia donde teníamos el auto estacionado, un señor mayor venía caminando por la misma vereda y en sentido contrario al nuestro. Soltó un comentario. Qué bonito el corte de pelo que le dieron a su hijo, y luego me agarró de la cabeza como para llevarme, pero afortunadamente mi mamá no se lo permitió. Sigo preguntándome por qué habrá intentado eso en plena calle, de día y mientras me acompañaba mi madre. Cuando tenía 14 años tomé un Uber para ir al dentista, ya que tenía brackets y ese día mi mamá trabajaba y no podía llevarme. El señor del Uber se estacionó en un parque y se subieron 2 hombres más. Iba pasando una señora y le grité, abuelita. Con lágrimas en los ojos. La señora me dijo, ay, hola, hija, ¿qué haces aquí? Y yo le dije, abue, ¿puedo ir a tu casa? Me dijo, vente, bájate, y me bajé. Ese día la señora me llevó a una farmacia que estaba cerca de su casa y me dio su número. Le llamé a mi mamá. Estaba muy asustada, pero gracias a Dios no me pasó nada. El Uber lo había pedido mi mamá. La señora esperó hasta que mi mamá llegó por mí. Gracias, señora, por ayudarme. Este video me recuerda a algo que me sucedió hace pocos años. Tenía 22 y estaba en esa etapa en la que uno sale a citas bastante seguido. Estaba conociendo a una chica y la invité a salir. Cuando llegó el día, mi carro no funcionaba, entonces tuve que ir a pie. A pesar de estar en plena luz del día, mientras caminaba un sujeto se acercó a mí en un carro y me empezó a hablar. Su cara se me hizo conocida, por lo que me acerqué, pero al tenerlo a pocos metros, me di cuenta de que no lo conocía. El sujeto me invitó a pasar a su carro a dar una vuelta. Obviamente supe de inmediato lo malo de la situación y me alejé diciéndole que no me interesaba y me metí a un local de nieves a esperar a que pasara el tiempo y el sujeto se largara. La cita después ocurrió con normalidad y no supe más del sujeto. Además, no suelo andar casi nunca a pie, pero siento que hubiese sido privado de la libertad si me hubiera quedado un poco más de tiempo cerca de ese lugar. Saludos. Hola, yo no pude salir en el video porque no mandé nada, pero quiero contar una historia.
No me pasó a mí, le pasó a mi abuela, pero igual me aterra. Yo vivo en Ecuador y en 2024 Guayaquil estaba muy peligroso. Todo empezó mientras mi abuela salió al supermercado. Estaba caminando tranquila cuando, al cruzar la calle, vio un bus, creo que era escolar, no sé cómo lo consiguieron. Entonces vio como un señor metía a la fuerza a un chico joven. Mi abuela se sintió horrorizada y salió corriendo lo más rápido que pudo a su casa. Esa experiencia aún la tiene un poco traumada. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Sé que no subí el especial. Me atrasé un poquito con eso y apenas estaré leyendo sus anécdotas. Recuerden que pueden visitar mi canal si quieren ver contenido con diferentes temáticas. Un saludo a los miembros del canal y a los siguientes suscriptores. Muchas gracias por el apoyo que me dan y por tomarse el tiempo de ver mis vídeos. Nos vemos a la próxima, y no confíen en nadie, menos en la calle.